En esta tarde vamos a estudiar en nuestro primer tema, un tema que se titula La inmundicia de su fornicación. Y luego en el último tema que tendremos después de este, el tema se titula La viuda, el juez y el adversario. Y yo creo que ustedes deben saber a qué parábola de Jesús se refiere. Eso es una parábola que encontramos en Lucas, el capítulo 18. Pero ahora queremos estudiar el tema, la inmundicia de su fornicación. Y antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor, como siempre hacemos. Les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Dios nuestro y Padre, venimos ante tu augusta presencia, tributándote la honra, la gloria, la alabanza que tú te mereces, como el gran soberano del universo. Te damos gracias por el privilegio que nos concedes de acercarnos con confianza a tu trono. Pedimos que esta oración sea purificada y limpiada por los méritos de la sangre de Jesús. Y por eso escuches nuestra oración. Esta tarde vamos a abrir una porción de tu palabra y pedimos la compañía de tu Espíritu Santo por medio del ministerio de tus ángeles. Te ruego que nos ayudes a concentrarnos, que nos des entendimiento, que nos des corazones tiernos y que nos des la valentía de compartir lo que vamos a estudiar, pues estamos viendo señales en este país del cumplimiento de lo que vamos a estudiar. Acompáñanos pues, reclamamos la promesa de tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta tarde en Apocalipsis, el capítulo 17 y los versículos 1 y 2. Apocalipsis 17 y los versículos 1 y 2. Son dos versículos muy bien conocidos, indudablemente, pero vamos a leerlos de nuevo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora, antes de leer el versículo 2, queremos formular la pregunta: ¿qué representa en las profecías una mujer? Una mujer representa o simboliza la iglesia. Una mujer pura, como la de Apocalipsis 12, que está vestida del sol, representaría una iglesia pura. Pero aquí no tenemos una iglesia pura. Aquí tenemos una mujer que dice es, ¿qué cosa? Una gran ramera. Debe significar una iglesia que se ha prostituido. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo se prostituyó esta iglesia? ¿Cómo fue que esta iglesia se tornó fornicaria o ramera? El versículo 2 explica cómo esta iglesia se volvió ramera. Dice en el versículo 2 del capítulo 17: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo se tornó ramera o prostituta esta mujer? Se tornó así porque cometió adulterio. ¿Con quiénes? Cometió adulterio con los reyes de la tierra. Es decir, es un sistema que unió la iglesia con el Estado, el poder religioso con el poder civil. Cuando esta mujer se vinculó con los reyes de la tierra, se tornó ramera o se tornó prostituta.
Y por eso debemos preguntarnos en esta tarde, ¿qué relación debe existir entre el poder civil y el poder religioso? ¿Debe haber una relación entre la iglesia y el Estado? Es la pregunta que debemos hacernos. El mejor lugar para saber cómo debe relacionarse la iglesia con el Estado lo encontramos en una conversación de Jesús con los líderes judíos de su época. Mateo 22 y el versículo 15 al 21 nos describe esta conversación del Señor Jesús con los líderes religiosos. Vamos a comenzar en Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, es decir, tenían malas intenciones. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y ahora fíjense la hipocresía, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mire cómo le están halagando a Jesús, pero es pura hipocresía. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es decir, ¿es lícito pagarle impuestos al poder civil, sí o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y la inscripción, el nombre de quién. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pregunta, ¿hay algo que nosotros le debemos a Dios? ¿Hay algo que le debemos a Dios? Sí. ¿Hay algo que le debemos a César o al poder civil? Sí. Porque Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le debemos algo a César o al poder civil y le debemos algo a Dios o a la iglesia. Ahora, en términos financieros, ¿qué le debemos nosotros a Dios? El diezmo. ¿Y qué le debemos al poder civil o a César? Los taxes. No nos gusta, pero le debemos los taxes o los impuestos. Ahora yo pregunto, ¿sería legítimo que la iglesia tomara los diezmos y se los diera al poder civil? ¿Sería aceptable que el poder civil tomara de los fondos de los taxes para darle a la iglesia? No. Eso sería entremezclar los asuntos de la iglesia con los asuntos del Estado. El poder civil con el poder religioso. Jesús estaba diciendo, le debemos algo a Dios y le debemos algo a César. Separados, no juntos. Es lo que estaba enseñando Jesús. Es decir, según Jesús, la iglesia tiene su lugar y el Estado también tiene su lugar. Ambos fueron establecidos por Dios. Pero la pregunta clave es, ¿qué puede exigir César y qué es lo que nos exige Dios? Para eso necesitamos ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Allí nos está hablando de los 10 mandamientos. Y quiero que noten algo muy interesante cuando se describen los 10 mandamientos. Dice allí en Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora yo pregunto, ¿puede Dios haber escrito los 10 mandamientos en una sola tabla si hubiera querido?
¿Podría haber escrito los 10 mandamientos en 3 o en 4 tablas? Claro que sí. Dios escogió escribir los 10 mandamientos en 2 tablas con una razón muy especial. Y es que según la Biblia nosotros tenemos 2 deberes. Tenemos un deber para con Dios y tenemos otro deber para con nuestros semejantes. Tenemos un deber vertical y tenemos un deber horizontal. La ley de Dios tiene 2 tablas. La primera tabla describe nuestro deber para con Dios. La segunda tabla describe nuestro deber para con nuestros semejantes en la sociedad. Hablemos un momentico de la primera tabla. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Aquí está el primer deber. Este versículo resume la primera tabla de la ley. Nuestro deber para con Dios, nuestro deber vertical con Él. Dice en Deuteronomio 6:4: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso resume la primera tabla de la ley. Amor supremo para con Dios. La primera tabla de la ley le pertenece solo a Dios, no le pertenece al poder civil. El primer mandamiento dice: no tengas otros dioses. El segundo mandamiento dice: no hagas imágenes que rebajen tu concepto de Dios. El tercer mandamiento dice: respeta el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento dice: respeta el día de Dios. Los primeros 4 mandamientos describen nuestra relación con nuestro Dios. Esa tabla le pertenece tan solo a Dios. El poder civil no puede decir nada en cuanto a la primera tabla de la ley. Ahora notemos qué contiene la segunda tabla de la ley. Levítico 19 y el versículo 18. Levítico 19 y el versículo 18. Aquí está el segundo mandamiento grande que resume la segunda tabla de la ley, que describe nuestras relaciones con nuestros prójimos para conservar el orden de la sociedad. Dice allí, está hablando Dios a través de Moisés: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el Señor Jesucristo mencionó estos 2 mandamientos como el resumen de la ley. Vamos a Mateo 22 y el versículo 34 hasta el versículo 40. Mateo 22 y el versículo 34 hasta el versículo 40. Van a ver que estos son los 2 grandes mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios por encima de todo. Esa es la primera tabla. Y luego amar al prójimo como a nosotros mismos resume la segunda tabla. La primera tabla le pertenece solo a Dios. El poder civil no puede decir nada en cuanto a la primera tabla. La segunda tabla le pertenece a César, porque el propósito es conservar y preservar el orden civil, las relaciones entre seres humanos. Dice en Mateo 22:34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya leímos eso en Deuteronomio 6:4, ¿verdad que sí? Es el primero. Dice Jesús: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo leímos en Levítico 19. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La primera tabla de la ley describe el deber que tenemos para con Dios. El poder civil no puede decir nada en cuanto a eso. Si yo quiero tener otros dioses, el poder civil no me puede decir que yo no puedo. Algún día me las arreglaré con Dios, pero el poder civil no puede hacer nada.
Si yo quiero adorar esa cámara que está ahí, yo lo puedo hacer. Porque el poder civil no puede decirme que yo no puedo adorar esa cámara, porque es un deber que yo le debo a Dios. Si yo quiero mal usar el nombre de Dios, lo puedo hacer. Claro, algún día tendré que responderle a Dios, pero el poder civil no me puede castigar por emplear mal el nombre de Dios. El poder civil tampoco puede hacerme nada por quebrantar el sábado, porque el sábado es un deber que yo tengo para con Dios, no para con el Estado. Es decir, los primeros 4 mandamientos le pertenecen solo a Dios. El poder civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Describen mi relación vertical con el Señor. Pero la segunda tabla de la ley, el poder civil sí puede intervenir en la segunda tabla de la ley. Yo pregunto, ¿el gobierno tiene derecho de proteger a los padres de hijos abusivos? Sí, señor. ¿El gobierno tiene derecho de castigar a una persona que mata a otra? ¿El gobierno tiene derecho de mantener el matrimonio como lo estableció Dios? No lo está haciendo. Pero es un deber de la sociedad salvaguardar el matrimonio para el bien de la sociedad. Sí, señor. Si una persona roba, el poder civil tiene derecho de castigar al ladrón. Si una persona habla falso testimonio en cuanto a otro, esa persona lo puede llevar al tribunal. Sí, señor. Es decir, la segunda tabla de la ley tiene el propósito de preservar el orden civil. La familia, la vida, la propiedad, la reputación, los padres. Es el deber del gobierno civil hacer cumplir la segunda tabla de la ley, pero el poder civil no puede decir nada en cuanto a la primera tabla de la ley. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿saben lo que es interesante? El Señor Jesucristo, todas las acusaciones que le lanzaron en contra, tenían que ver tan solo con la primera tabla de la ley. A Jesús nunca se le acusó de abusar a sus padres. A Jesús nunca se le acusó de matar a nadie. A Jesús nunca se le acusó de cometer adulterio. A Jesús nunca se le acusó de ser ladrón. A Jesús nunca se le acusó de hablar falso testimonio. A Jesús nunca se le acusó de codiciar. Es decir, Jesús nunca fue acusado de violar las leyes civiles de Roma. Todas las acusaciones que se lanzaron contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Y vamos a encontrar que la nación judía usó el poder civil para castigar la violación de la primera tabla de la ley, según la mente de ellos. Ahora vamos a notar las acusaciones que lanzaron contra Jesús. Marcos 2 y el versículo 7. Marcos el capítulo 2 y el versículo 7. Vamos a leer mucha escritura esta tarde. La autoridad está en la palabra de Dios. Ahí está el poder en la palabra de Dios. Marcos 2, 7. Jesús le dice a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Oh, los líderes religiosos se enojaron. Como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron. Y dice ahí en el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo estaban acusando de quebrantar ¿cuál mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque se estaba haciendo Dios. Lo estaban acusando de quebrantar el primer mandamiento. Juan 10 y el versículo 33, otra vez lo acusan de quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios. El Señor Jesucristo ha dicho, yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Se enojaron los líderes religiosos. Dice en el versículo 33, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, tú
estás haciéndote Dios y por lo tanto estás quebrantando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús también fue acusado de quebrantar el tercer mandamiento. ¿Recuerdan una vez que el Señor Jesucristo hizo una declaración un tanto revolucionaria? Se encuentra en Juan 8, donde Jesús declaró: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿A quién le pertenece ese nombre? Yo soy. Solo a Jehová. Los judíos ni pronunciaban el nombre Jehová. Y Jesús está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Está usando el nombre de Dios y se lo está aplicando a sí mismo. ¿Qué mandamiento, según ellos, está quebrantando Jesús? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento. Varias veces lo acusaron de quebrantar el cuarto mandamiento. Encontramos en Juan 9 y el versículo 16, si van conmigo allí, el siguiente capítulo, eso de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy, se encuentra en Juan 8, 58 y 59, pero en Juan 9 y el versículo 16, el Señor Jesucristo acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Y dice: entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Lo acusaron de quebrantar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Otro ejemplo del cuarto mandamiento, Juan 5, versículos 16 al 18. Juan 5, 16 al 18. Jesús ha sanado aquí a un paralítico. Y los judíos persiguieron a Jesús por haber sanado en sábado, que no era prohibido por la Biblia, pero era prohibido por las leyes que ellos habían inventado. Dice en Juan 5:16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas ¿cuándo? En el día de reposo o en el sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, según ellos, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su ¿qué? Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cuáles fueron todas las acusaciones que lanzaron contra Jesús? Todas tenían que ver con la primera tabla de la ley. La iglesia de la época lo acusó de quebrantar la primera tabla de la ley. Nunca fue acusado de quebrantar las leyes civiles de César. Todas las acusaciones es que él estaba quebrantando la tabla de la ley que tenía que ver con su relación con su Padre Celestial, con su Dios. Ahora es interesante notar lo que en realidad querían los judíos. ¿Saben lo que querían los judíos? Ellos querían que Jesús tomara las riendas del poder civil para imponer su religión. La razón por la cual rechazaron a Jesús es porque Jesús no quería tomar las riendas del gobierno del poder civil para imponer su religión. Él no había venido para ocupar el trono literal de Roma y destruir a los romanos. Pero los judíos querían que Jesús tomara posesión del reino literal, impusiera la religión de los judíos y estuvieran ellos en el ápice de la civilización, destruyendo a los odiados romanos. Encontramos varios ejemplos de cómo el diablo quería que Jesús tomara las riendas del poder civil para imponer su religión. En el monte de la tentación, solo les voy a relatar esta historia. La historia está en Mateo el capítulo 4. El diablo lleva a Jesús a un alto monte, es la tercera tentación. ¿Y qué le muestra el diablo? Le muestra todos los reinos del mundo y le dice: mira, tú crees que tú tienes que ir a Jerusalén a sufrir y a morir, ya tú sabes lo que te espera. Porque tú lees, ¿sabes? Conoces las profecías, ya tú sabes que vas a tener que ir a sufrir y te van a ultrajar, te van a maltratar, vas a morir. Pero mira, Jesús, yo voy a hacer este asunto más fácil. Si tú tan solo te arrodillas y me adoras un momentico, te lo regalo todo. Puedes ser el rey sin tener que sufrir y sin tener que morir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo?
apártate de mí, Satanás, escrito está. Yo no he venido a tomar las riendas del poder civil. Jesús había venido a establecer su reino espiritual. Según Juan el capítulo 6, el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas. Después que alimentó a los 5,000, los judíos estaban emocionados, especialmente Judas, quien siempre quería que Jesús tomara las riendas del poder civil. Judas era el que siempre instigaba a las muchedumbres para que Jesús llegara a ser arrestado para entonces ponerlo como rey. Dijeron, oye, si este puede alimentar a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces, oiga, es un milagro muy grande. Y si él toma las riendas del poder civil, ¿qué no puede hacer este hombre? Y dice en Juan 6 y el versículo 15 lo que quisieron hacer, y el Espíritu de Profecía dice que fueron instigados por Judas. Dice allí, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte ¿qué? Solo. Jesús dijo, no vengo a tomar las riendas del poder civil, vine a establecer el reino espiritual, vine a establecer mi iglesia y me mantengo alejado, dijo Jesús, del poder civil. En otra ocasión, ya hacia el final de la vida de Jesús, los últimos 6 meses, Jesús venía viajando del norte de Israel hacia el sur, el último viaje a Jerusalén. Y mandó a preguntar a varias aldeas de los samaritanos si le iban a permitir pasar por esas aldeas para no tener que tomar el camino largo. Y las aldeas samaritanas dijeron, no queremos que tú pases por nuestras ciudades. Bueno, déjenme decirles que eso enojó a los hijos del trueno. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Santiago y Juan. Y le dijeron a Jesús, mira, esto se resuelve fácilmente. ¿Cómo es que se atreven a decir que tú no puedes pasar por esas aldeas? ¿Quieres que llamemos fuego del cielo para quemarlos a todos? Quería que Jesús tomara las riendas del poder civil para castigar a todo aquel que no lo aceptara a él y a su reino. El Señor Jesucristo, según Lucas 9, 55 y 56, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús no aceptó tomar las riendas del poder civil. Él dijo, yo vine a establecer mi reino espiritual, la iglesia. Y se mantuvo separado del poder civil. Se mantuvo en la religión, en lo espiritual. No tomó las riendas del poder civil. Es más, Jesús dijo por qué había venido. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17 y el versículo 20 y el versículo 21, Jesús explicó para qué había venido a esta tierra. No era para entremezclar la religión con el poder civil, para imponer su religión por la fuerza. Dice ahí en Lucas 17 y el versículo 20 y 21, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿De qué estaban pensando ellos cuando dijeron, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿De qué reino estaban pensando? Del poder civil. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, el reino de Dios no viene con un gran espectáculo. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí que el reino de Dios está, una mejor traducción, está en vosotros. Jesús vino a cambiar corazones. Jesús vino a convertir gente. Vino para que la gente aceptara su reino espiritual. Llegaran a ser miembros de la iglesia. Llegaran a ser ciudadanos ejemplares por amar a Dios. No vino a tomar las riendas del poder civil para obligar a la gente a aceptar su gobierno, para obligarlos a aceptar su religión. A medida que Jesús vivía, los dirigentes judíos
se frustraron más y más con él, porque no era la clase de Mesías que ellos querían. Ellos querían un Mesías que destruyera a los romanos, se sentara en el trono y usara la fuerza para imponer la religión. Más o menos 6 meses antes de Jesús morir, el Señor Jesucristo realizó el más grande milagro, según el deseo de todas las gentes, de todo su ministerio. Resucitó a un hombre que había estado muerto 4 días. ¿Cuál era el nombre de ese hombre? El nombre de ese hombre era Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, y recuerden que Jesús no hablaba así de amor, si te pegan en una cachetada, vuelve la otra mejilla. Si alguien te dice lleva esto 1 milla, llévala 2. Si alguien te dice dame el saco, dale la camisa también. No les estaba gustando lo que Jesús estaba diciendo. Dice Jesús: haced a otros como queréis que os hagan, amad a vuestros enemigos, oran por los que os ultrajan. Dice: no, esta no es la clase de Mesías que a nosotros nos conviene. Por lo tanto, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ahora todo el mundo empieza a seguir a Jesús. Muchedumbres de los que seguían a los líderes religiosos, que querían un reino temporal, ahora las muchedumbres, en vez de estar siguiendo a los líderes religiosos, están siguiendo a Jesús por todas partes. Se está desmoronando la nación. Y por lo tanto, los dirigentes judíos convocan una reunión del Sanedrín, el tribunal religioso de la nación judía. No era un tribunal civil, era un tribunal religioso de la nación judía. Convocaron una reunión del Sanedrín, y en esa reunión se paró el sumo pontífice Caifás y habló las palabras que encontramos en Juan 11 y el versículo 47 al versículo 49. Recuerden, las muchedumbres están siguiendo al Jesús de amor. Ellos odian a Jesús porque no ha implementado la clase de reino que ellos querían. Y ahora todo el mundo está siguiendo el reino de Jesús, espiritual de Jesús, y están abandonando a los dirigentes judíos. Se está desmoronando, según ellos, la nación. Dice en el versículo 47: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. La palabra concilio en griego es Sanedrín. Esa es la palabra griega, Sanedrín. Reunieron el Sanedrín y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos ¿qué? Creerán en él. Todo el mundo se está convirtiendo a él, aceptando su idea del reino. ¿Y cuál era la idea del reino de Jesús? ¿Un reino qué? Espiritual, religioso, iglesia, no el poder civil. Dicen: mire, dice el sumo sacerdote, si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Y qué dice? Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Era una reunión de seguridad nacional, national security. Tenían miedo de que si todos aceptaban el reino espiritual de Cristo, se iba a desvanecer la nación, se iba a disipar la nación. ¿Y cuál era la solución que se propuso? Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cómo nos deshacemos de este que enseña un reino espiritual de amor y de misericordia para que todo el mundo no lo siga y desaparezca la nación? La solución es muy sencilla. ¿Qué hacemos? Lo matamos. Y entonces toda la oposición se disipa.
Y ese mismo día, según Juan 11:53, emitieron el decreto de muerte contra Jesús. El Tribunal Supremo de la Nación Judía, un tribunal religioso, no era un tribunal de Roma, era un tribunal de la iglesia, pronunció contra Jesús la sentencia de muerte. Ahora movámonos un poquito más hacia adelante, al momento cuando la turba fue a arrestar a Jesús en el huerto del Getsemaní. La historia se encuentra en Mateo 26 y el versículo 51 y 52. Cuando la guardia del templo no era una guardia romana, todavía Roma no está involucrada en la historia, mis hermanos y hermanas. Hasta ahora todo lo ha hecho ¿quién? La iglesia ha hecho esto. Lo han acusado de violar la primera tabla de la ley, han pronunciado la sentencia de muerte, dicen la única forma de salvar la clase de reino que nosotros queremos es deshaciéndonos de él. Y ahora encontramos que Jesús está en el Getsemaní y viene la turba con la guardia del templo judío para arrestar a Jesús. Y cuando vienen a arrestar a Jesús, un discípulo que tenía un carácter bien violento, Simón Pedro, dice: yo les voy a mostrar a ustedes cómo defender el reino de Cristo. Y el relato se encuentra en Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y créame, no estaba tirando a cortarle la oreja, estaba tirando a cortarle la cabeza, pero le falló la puntería. Porque él era pescador y no soldado. Le cortó la oreja. Ahora, cuando Pedro defendió el reino de Cristo con la espada literal, ¿qué dijo Jesús? Le dijo a los otros discípulos: ajá, ven el buen ejemplo de Pedro, saquen las espadas y defiendan mi reino. No. Fíjense cuidadosamente en las palabras que habló Jesús, porque son muy parecidas a las que estudiamos esta mañana. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen la espada, es decir, los que toman la espada para matar, ¿qué va a suceder? A espada perecerán. ¿Recuerdan el Apocalipsis 13:10? El que mata a espada recibe la herida ¿de qué? De la espada. Y luego entonces la turba y la guardia del templo lleva a Jesús ante el Sanedrín. Recuerden que esto todavía es un juicio eclesiástico, mis hermanos y hermanas. Yo pregunto, ¿quién era el enemigo de Jesús? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia. El peligro para Jesús era la iglesia, no era el poder civil. Si la iglesia no hubiera actuado, el poder civil no hace absolutamente nada. Así que arrestan a Jesús y lo llevan al Sanedrín, el tribunal religioso eclesiástico, para hacerle una inquisición. La iglesia ahora le va a hacer una inquisición. ¿Sabe lo que significa inquisición? Viene de la palabra inquirir, investigar. La iglesia ahora lo va a investigar, le va a hacer una inquisición. Ya ellos consideran que es culpable antes de examinar la evidencia. Pero ahora lo llevan para hacerle la inquisición. En Mateo 26 y el versículo 57 encontramos ese detalle. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, es decir, al sumo pontífice Caifás lo llevan, que es el líder máximo de la religión judía, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Yo pregunto, ¿hay allí en esa reunión algún magistrado del gobierno civil? No. Está el sumo pontífice y están los escribas, que son los teólogos,
y los ancianos, que son los dirigentes religiosos, y ahora empiezan a hacerle la inquisición a Jesús. Se encuentra descrito en Mateo 26 y el versículo 59 al 64. Mateo 26, 59 al 64. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, es decir, todo el Sanedrín, buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Con qué fin? Para entregarle a muerte. ¿Tuvo un juicio justo Jesús? ¿Era culpable antes que se examinara la evidencia? Esto se va a repetir, hermanos y hermanas. Toda esta historia que estamos estudiando se va a repetir. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Todos los derechos civiles de Jesús fueron violados. Todos los derechos ante este tribunal religioso de la nación judía, todos sus derechos fueron violados. No siguieron ni siquiera las pautas de la religión judía. Permítame mencionarles qué derechos de Jesús fueron violados. En primer lugar, era prohibido contratar falsos testigos. En segundo lugar, dice que el sumo sacerdote le metió a Jesús una cachetada sin que antes se le hiciera un juicio. Eso era prohibido. Además de eso, el juicio se hizo de noche. La ley judía prohibía hacer juicios de noche. Había que hacer el juicio a la claridad del día. Se azotó a Jesús antes que se le declarara culpable. La ley judía prohibía la autoincriminación. Y el sumo sacerdote le dijo: dinos si eres el Cristo, incrimínate, le estaba diciendo. La ley judía siempre daba la posibilidad de tener un abogado defensor. Jesús no tuvo quien lo defendiera. Jesús fue juzgado en privado. Según la ley judía, todos debían ser juzgados en público, nunca en privado, para que todos pudieran ver las deliberaciones. Según la ley judía, un acusado no podía ser juzgado viernes, ni tampoco sábado, ni día de fiesta. Y Jesús fue juzgado un día viernes. Y según la ley judía, si la persona era hallada digna de muerte, no se podía ejecutar la sentencia de muerte sino hasta 3 días después, por si acaso aparecía cierta evidencia que podía exonerar a la persona. Pero a Jesús lo ejecutaron el mismo día. Todos los derechos de Jesús fueron violados por la iglesia de aquella época. Y la Biblia nos dice que después de hacerle este juicio, que no fue ningún juicio, fue una injusta inquisición, donde ya lo consideraron culpable antes de cualquier cosa. Cuando terminó este juicio eclesiástico, este juicio religioso, nos dice que el Sanedrín declaró contra Jesús el decreto de muerte. Se encuentra en Mateo 26 y el versículo 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Quién pronunció la sentencia de muerte? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia. ¿Saben algo?
a través de la historia, los peores enemigos del pueblo de Dios son otros que profesan ser el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿quién odiaba a los profetas? Pues los egipcios y los babilonios, ¿verdad? ¿Eran los que odiaban a los profetas? No, ¿quiénes? El pueblo judío. Yo pregunto, ¿quiénes mataron al pueblo de Dios durante el periodo de dominio papal? La iglesia. ¿Quiénes eran los peores enemigos de Jesús? La iglesia. Una iglesia apóstata, según dice la Escritura. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En la época de Jesús había varias denominaciones religiosas, es decir, había varias sectas judías. Hoy le decimos denominaciones. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos. Es decir, había varias sectas o denominaciones judías que no se podían ver ni en retrato. Pero cuando se trató de acabar con la vida de Jesús, los que estaban en desacuerdo se unieron con una agenda común. Pero el pueblo judío tenía un problema serio. Gracias. El pueblo judío tenía un problema serio. Y es que como iglesia ellos no podían ejecutar el decreto de muerte. La iglesia no tenía autorización para ejecutar el decreto de muerte. Necesitaban la ayuda ¿de quién? Necesitaban la ayuda del poder civil. Porque el poder civil tenía el poder para implementar el decreto de muerte de la iglesia. Así que el siguiente paso lo encontramos en Mateo 27 y el versículo 1 y el versículo 2. Mateo 27 y el versículo 1 y el versículo 2. Fíjense lo que dice. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, ¿quién está involucrado en la historia? El poder civil. Porque la iglesia lo ha condenado a muerte, pero la iglesia no puede imponer el decreto de muerte. Necesitan apelar al poder civil para que el poder civil mate a Jesús por sus objeciones religiosas contra Jesús. No porque violó ninguna ley civil de Roma, sino porque según ellos violó la religión de ellos. ¿Me están entendiendo? Juan 18 y el versículo 28. Juan 18, 28 demuestra la hipocresía que tenía esta gente, la iglesia de la época. Era la iglesia, mis hermanos y hermanas. Juan 18 y el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, es decir, el palacio donde estaba Pilato. Era de mañana. Y ahora escuchen esto. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, pero estaban por derramar sangre inocente y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Por el tono de voz de Pilato, ellos sabían que Pilato desde un comienzo no iba a creer nada de lo que iban a decir. ¿Qué acusación traen ustedes contra este hombre?, dice Pilato. Enseguida ellos dicen algo. Mire, ellos le dicen a Pilato, noten lo que sigue diciendo en el versículo 30. Respondieron y le dijeron: si este no fuera ¿qué? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Porque Pilato ha dicho: ¿qué acusación traen ustedes contra este hombre? Y a mí me parece que este hombre es inocente. Ellos dicen: mira, si no fuera malhechor, nosotros no te hubiéramos traído a este hombre. Aquí te lo traemos. Y luego encontramos en la historia que Pilato entendía mejor, escuchen bien, Pilato entendía mejor la separación de iglesia y Estado que la misma iglesia judía.
Noten lo que dice Juan 18 y el versículo 31. Ellos acaban de decir que Jesús es malhechor. Pilato no se está comiendo el cuento de que él ha violado alguna ley civil. Y dice en el versículo 31, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle ¿qué? Según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? 2. La ley de él y la ley de ellos. Pilato dice, usted dice que él es malhechor, pero las acusaciones de ustedes son de asuntos religiosos. Eso tiene que ver con la ley de la iglesia, eso no tiene nada que ver con mi ley. Vayan y júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Pero los judíos ahora, ellos saben que sin la ayuda del poder civil no pueden acabar con la vida de Jesús. Y por lo tanto, en el versículo 31 dice, entonces le dijo Pilato, tomad y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Necesitamos tu ayuda, poder civil. Necesitamos tu ayuda, Pilato, para imponer la pena de muerte que ha dictado la iglesia contra aquel que ha violado nuestra religión. ¡Wow! Y era una religión apóstata, ¿sí o no? Pero están acusando a Jesús falsamente por sus convicciones religiosas. Así que Pilato dice, mire, llévense ustedes a este hombre y júzguenlo de acuerdo a la ley religiosa de ustedes. Eso es asunto de la iglesia, eso no es asunto que tiene con el poder civil. Este hombre no ha adulterado, no ha matado, no ha robado. Ustedes no han traído ninguna acusación que tenga que ver con la ley mía. Pero ellos dijeron, es que necesitamos tu ayuda porque hay que ejecutar el decreto de muerte y solo el poder civil puede hacer eso. Así que los judíos se dan cuenta que con Pilato no van a llegar a ninguna parte. Así que ahora lo que tienen que hacer es mentir. En Lucas 23 y el versículo 2, ellos saben que si ellos no pueden conseguir alguna acusación que sea una violación de la ley romana, que Pilato no lo va a condenar por la ley religiosa. Por lo tanto, tienen que conseguir alguna violación del Código Civil de Roma. Tienen que mentir, prevaricar. Lucas 23 y el versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Cuál nación? La nación judía. ¿Por sus ideas qué? ¿Por sus ideas qué? Religiosas. Por su teología. Pervierte a la nación. Ahora escuchen lo que dice, que prohíbe dar tributo a César. Esa es una mentirota. Porque Jesús había dicho, dad pues a César lo que de César. Pero ellos saben que no pueden lograr que Pilato mate a Jesús, al menos que comprueben que violó alguna ley civil de Roma. Y luego, otra mentirota, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando dicen que Jesús dijo que era un rey, se le pararon las orejas a Pilato. Si este hombre dice que es un rey, ese ya es un crimen contra Roma. Eso sería sedición contra el imperio romano, porque solamente tenemos un rey, el emperador. Así que Pilato llama a Jesús a su aposento en privado y tiene una entrevista con el Señor Jesucristo. Y le va a preguntar, ¿es verdad que tú eres un rey? En Juan 18 y el versículo 36, Juan 18 y el versículo 36, cuando Pilato le pregunta a Jesús si él es un rey, nos dice lo siguiente, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? ¿De quién era el reino de Pilato? De este mundo. ¿Y el reino de Jesús era de este mundo? No. Entonces, ¿cuántos reinos reconoció Jesús? 2, el de él y el de Pilato. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, si Jesús hubiera querido establecer un reino temporal aquí, ¿qué hubiera pasado? Mis servidores, ¿qué? Pelearían, ¿con qué? Con la espada, muy bien. Mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Termina la entrevista, Pilato dice: este hombre no es ningún riesgo. Qué mentirosos son esos judíos, la iglesia. Mentiroso. Porque él no es rey de este mundo. Él no es ningún riesgo para el emperador. Y por lo tanto, Pilato sale y 3 veces en público proclama que Cristo es inocente. Públicamente. Vamos a leer esos 3 textos. Juan 18, 38. Juan 18 y el versículo 38. Él va a decir: este hombre no ha quebrantado ninguna ley civil de Roma. Si quebrantó alguna ley religiosa, según ustedes, encárguense allá en la iglesia con él, pero no me metan a mí el poder civil. Yo no tengo nada que ver en esto. Versículo 38 de Juan 18. Les dijo Pilato a Jesús: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: ¿qué cosa? Yo no hallo en él ningún delito. Juan 19:4 lo repite públicamente de nuevo. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y luego otra vez en el versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. No me metan en los asuntos de la iglesia. Si él ha violado, según ustedes, alguna observancia religiosa, ustedes encárguense de eso. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Él dijo ya que el reino de él no es de aquí. Si él hubiera dicho que su reino es de aquí, entonces ya lo hubiera procesado. Pero él no ha cometido ningún crimen, no ha violado nada en la segunda tabla de la ley. Ustedes lo acusan de la primera tabla y eso es cuestión de ustedes con él. Pero el pueblo judío tenía algo que responderle a Pilato. Juan 19 y el versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Yo pregunto, ¿cuál ley fue la que condenó a Jesús? ¿La del poder civil o la ley de la iglesia? La ley de la iglesia. Yo pregunto, ¿en qué difiere esto de lo que pasó durante los 1260 años con la iglesia católica? La iglesia católica durante los 1260 años tuvo inquisición, torturó, sin que antes se le hallara culpable a la gente. ¿Violó sus derechos humanos? Sí. Y después que le hacían la inquisición, ¿a quién entregaban al reo? Al poder civil para que lo exterminara. Igualito que lo que pasó con Jesús. La iglesia durante los 1260 años acusó a gente de herejía contra la iglesia y dijo al poder civil: castígalo porque no está de acuerdo con la iglesia. Lo mismo que pasó en los días de Jesús. Yo pregunto, ¿creen ustedes que va a pasar de nuevo? El sábado va a ser el punto de conflicto en el tiempo del fin. Mantengan la vista alerta a lo que está pasando con el Papa, lo que el Papa va a decir cuando venga aquí el 24 de septiembre de este año. Va a decir cosas muy significativas. Va a decir que el domingo se debe guardar como un día para cuidar el medio ambiente. Y que debemos preocuparnos por darle todo a los pobres. Va a sonar todo muy bonito. El domingo un día familiar.
Va a ser un día en que podemos reconectar con nuestras raíces espirituales. Somos muy materialistas, hay que descansar aunque sea un día del materialismo. Todo eso lo va a decir porque lo ha dicho en otras partes. Y los que no están de acuerdo con esa ley religiosa, la iglesia romana y las iglesias protestantes van a decir al poder civil de los Estados Unidos, primordialmente, como estudiamos esta mañana, tiene que encargarse ustedes de esta gente que viola las leyes de la iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Se va a repetir otra vez la historia y estamos viendo señales de que eso viene muy pronto. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿por qué entregó Pilato a la muerte a un hombre inocente? Por dos razones. Número uno, por salvar su puesto político. Noten lo que dice Juan 19 y el versículo 12. Juan 19 y el versículo 12. La iglesia de aquella época intimidó a Pilato y le dijo: si tú no condenas a este hombre, te vamos a acusar a César y vas a perder tu puesto político. Yo creo, pregunto, al final de la historia, ¿ustedes creen que los políticos van a entregar al pueblo de Dios a la cárcel y a la muerte, aun cuando saben que son inocentes, nada más por salvar su puesto político? Lo leímos esta mañana en el Espíritu de Profecía. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Te vamos a acusar. ¿Y César qué va a hacer? César te va a quitar tu puesto político. Va a perder tu posición política. Y Pilato se siente intimidado. Pero hubo una segunda razón. Y es que Pilato tenía miedo de un tumulto. ¿Saben ustedes cuáles eran los enemigos en realidad de Jesús? No era el pueblo, eran los pastores de la época. Los pastores de la época, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, fueron los que instigaron al pueblo a que clamara por la sangre de Jesús. Vamos a leerlo. Mateo 27 y el versículo 20. Mateo 27 y el versículo 20. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos, son líderes religiosos, ¿verdad? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién? A la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Que Jesús fuese muerto. ¿Están captando el cuadro? Según esto, ¿quiénes fueron los que instigaron al pueblo a clamar por la muerte de Jesús? Los líderes religiosos de la época, porque Jesús no cuadraba con su idea de la religión. Ahora escuchen lo que voy a decir. El pueblo judío llegó un momento en que cometió fornicación. ¿Qué dijimos que nosotros era? ¿Qué es la fornicación? Según dijimos cuando comenzamos el tema esta tarde. Es cuando una iglesia se vincula ¿con qué? Con los reyes de la tierra. Yo pregunto, ¿con quién debe estar casada la iglesia? Con Cristo. ¿Qué pasa cuando la iglesia se vincula con los reyes de la tierra para que ellos hagan lo que Cristo debe hacer? Eso se llama fornicación. Eso es lo que la iglesia romana quiere. Quiere usar el poder civil para imponer su religión. No depender de Cristo para cambiar los corazones, sino usar la fuerza para obligar a la gente a seguir la religión. Le voy a leer ahora del momento cuando la nación judía cometió fornicación. Se tornó fornicaria. Juan 19 y el versículo 13 al 15. Juan 19 y el versículo 13 hasta el versículo 15.
Pilato presenta a Jesús y a Barrabás lado a lado. Y dice entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Aquí está el esposo de ustedes, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Qué está haciendo la iglesia de la época? Está diciendo: nuestro rey es el poder civil y no Dios. Eso es lo que la Biblia llama fornicación. El pueblo judío hizo exactamente en los días de Cristo lo que sucedió con la iglesia romana. Jesús dio muchas metáforas matrimoniales en sus enseñanzas. Jesús llamó a Juan el Bautista el amigo del esposo, porque Juan vino a preparar el camino para el matrimonio entre Israel y Jesús. Jesús declaró: ¿cómo pueden llorar los hijos del reino cuando el esposo está aquí? Jesús dio la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la fiesta de bodas. Habló mucho del matrimonio porque Jesús había venido a casarse con su pueblo. Y ellos, en vez de casarse en matrimonio espiritual con Jesús, dijeron: no con él, con el rey, con César. Fornicación. La iglesia uniéndose con el poder civil. La sierva del Señor, en el libro El conflicto de los siglos, página 432, dice: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿Cómo se transformó la iglesia en ramera? La iglesia judía. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, con las naciones paganas, la iglesia judía se transformó en ramera. Y luego dice: Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes del mundo, y por consiguiente recibe la misma condenación. Ahora fíjense la ironía del asunto. Caifás había dicho: matando a este hombre salvamos a la nación. Pero matando a este hombre trajeron la ruina de la nación. Yo pregunto: ¿se va a dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios al final de la historia? ¿El Estado instigado por la iglesia? ¿Esta historia se va a repetir? Sí. Se va a emitir un decreto de muerte. ¿Y cuál va a ser el argumento? El conflicto de los siglos dice que van a decir: mire, si nosotros no acabamos con esta gente, la nación se va a desbaratar. No va a haber seguridad nacional. Para la seguridad nacional hay que acabar con esta gente, pero por el hecho de condenar al pueblo de Dios a la muerte, traerán ruina a la nación en vez de salvar a la nación. Lo que pasó con la nación judía fue terrible. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La apostasía nacional llevó a la ruina nacional. Ahora necesitamos mencionar 2 o 3 cosas más antes de terminar.
Hablemos ahora de lo que sucedió después que Jesús ascendió al cielo. El Señor Jesucristo le había dicho a sus seguidores: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a sus seguidores: salgan y prediquen el Evangelio. Yo pregunto, ¿Jesús le dio a sus seguidores una espada para vencer? Sí, Señor. El Espíritu Santo se derramó y el Espíritu Santo le dio una espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que usaban la espada los apóstoles? ¿Cómo se usa la espada del Espíritu? Atravesándole el corazón a los que no aceptan la religión de Cristo. No, predicando. La espada que Cristo le dio a la iglesia fue su palabra para predicarla con poder. Esa es una espada. No le concedió la espada del poder civil. Pero ¿saben lo que es interesante? Si ustedes leen el libro Hechos de los Apóstoles, y tengo montones de citas aquí, no las voy a leer, van a descubrir algo muy interesante. Los apóstoles nunca apelaron al poder civil para adelantar la religión de Cristo. Jamás. Jamás usaron el poder civil para defenderse. Pablo lo metieron a la cárcel. Pablo nunca reprendió a la nación romana. Es decir, en vez de usar la espada para defender la religión de Cristo, la espada de Roma vino en contra de los apóstoles. ¿Y saben ustedes quiénes fueron los instigadores para que los magistrados romanos castigaran a los cristianos? Vez tras vez en el libro de Hechos dice que los judíos se reunieron y apelaron al gobierno romano para castigar a los que estaban predicando el Evangelio. Siguieron las mismas malas costumbres que habían tenido con Jesús. Siguieron usando el poder civil, el poder de la espada, para perseguir al pueblo de Dios. Y déjenme darles un solo ejemplo del libro de Hechos, donde los judíos siguen usando el poder civil para perseguir a los que recibieron a Jesús. Hechos 12 y el versículo 1 al 3. Hechos 12 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Está hablando aquí de la muerte de Santiago. Hechos 12, 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey, el poder civil es el que lo está haciendo, ¿sí o no? Sí, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Y por qué hizo eso? Sigamos leyendo el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Quiénes fueron los instigadores? La iglesia. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Ahora yo pregunto, ¿le dio Cristo Jesús a la iglesia la espada del poder civil? ¿Quién tiene la espada del poder civil? El gobierno. La iglesia tiene derecho a decir, mire, este no guarda el sábado, échalo a la cárcel. Mire, este tomó el nombre de Dios en vano, métele 39 latigazos. ¿El poder civil puede castigar violaciones de la ley religiosa? No. En los Estados Unidos no. Allá en los países musulmanes sí, porque ahí hay una fusión de la iglesia con el Estado. Y siempre que la iglesia se une con el Estado, el resultado es persecución. Porque la iglesia usa el poder del poder civil para castigar a los que no están de acuerdo con la iglesia. Siempre ha pasado así.
Por eso los fundadores de los Estados Unidos dijeron, en esta nación va a ser diferente. Vamos a tener una separación de iglesia y Estado. El Congreso no hará ninguna ley que establezca religión ni que prohíba que la gente practique su religión. Y se garantizaron libertades civiles también. La iglesia y el Estado separados, porque los fundadores de los Estados Unidos sabían que conocían la historia de la Edad Media, a donde la iglesia usaba la espada del poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Cuando fundaron esta nación dijeron, no va a ser así aquí. Aquí la iglesia funcionará como iglesia y el poder civil funcionará como el poder civil. La iglesia con sus primeros 4 mandamientos, adorando a Dios de acuerdo a su conciencia, y la segunda tabla de la ley, el poder civil, manteniendo el orden civil. Sobre esos principios fue fundada esta nación. Pero viene el tiempo en que el papado con el protestantismo apóstata se van a unir y van a usar el gobierno de los Estados Unidos para hablar como un dragón, para perseguir. Y está cerca, mis hermanos y hermanas. Y me temo que posiblemente no tenemos nosotros la fortaleza espiritual para enfrentarnos a eso. Tenemos que sentarnos a estudiar. Tenemos que orar como nunca. Tenemos que pedir la dirección de Dios para ver si Él quiere que sigamos viviendo en la ciudad. Es un tema controversial. Uno lo menciona y la gente dice, oh, ese es disidente, porque dice que se debe mudar al campo. La hermana White desde 1903 ha recomendado eso. No salir a la loca. Orar, pedir dirección de Dios, hacerlo sabiamente. Lugar donde haya buena tierra para sembrar, donde haya agua, donde esté cerca, donde se pueda ir a la ciudad a testificar. Hay muchas pautas. Hablarle a la gente sobre estas cosas. El mundo necesita saber. Nuestros políticos en Washington están engañados. Están maravillados con Francisco I. ¿Sí o no? Tuvo una reunión de gobernadores y alcaldes la semana pasada. Oiga, el alcalde de Nueva York, de Blasio, y el gobernador de California, Jerry Brown. Hoy salieron unos artículos que yo leí esta tarde. Óigame, maravillándose. Esto es lo más maravilloso del mundo. Es la autoridad moral más grande del mundo. Yo le digo, ¿cuál es la autoridad moral más grande del mundo? El santo libro de Dios. No es ningún hombre, especialmente un hombre pecaminoso. Hablemos un momento del final de la historia. Este es un mensaje que ahora voy a compartir para los dirigentes civiles del mundo. Cuando Pilato estaba por entregar a Jesús a la muerte, le llegó un mensaje de su esposa. Y el mensaje de la esposa decía: Pilato, no tengas nada que ver con este hombre, porque es inocente. No lo condenes. El último llamado de Dios al poder civil para que no se entrometiera en los asuntos de la iglesia. Pero Pilato, por temor a perder su posición política, como sucederá al final de la historia, y por complacer a las muchedumbres, instigados por los líderes religiosos, no van a escuchar el consejo y van a entregar a la muerte a los hijos de Dios. El Señor Jesucristo lo profetizó. Le leo una cita de la Biblia y luego una del Espíritu de Profecía y entonces terminamos. En Juan 16, 1 al 3, el Señor Jesucristo profetizó lo que iba a suceder a su pueblo a través de la historia y al final de la historia. Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Le está hablando a sus seguidores. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cómo se llaman las sinagogas hoy? Las iglesias.
y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Wow! Van a pensar que están rindiéndole servicio a Dios en condenar al pueblo de Dios a muerte por sus convicciones religiosas. Pero Jesús dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, aunque profesan creerlo. La última cita viene del Espíritu de Profecía. Lamentablemente la busqué, no está en ninguna fuente en español. Yo la traduje, Review and Herald, abril 14, 1896. Una cita impactante. Dice la sierva del Señor, las fuerzas de las tinieblas se unirán. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora escuchen. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Se qué? Se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Se va a repetir la historia de Jesús en su pueblo? Sí, Señor. Y ahora escuchen. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y ahora escuchen, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. ¡Wow! Habrá dos grupos: los que reflejan perfectamente la imagen de Jesús y los que reflejan perfectamente la imagen de Satanás. Y esa será la guerra final. No va a ser una guerra por el petróleo, ni de ISIS contra Estados Unidos. La guerra va a ser los justos contra los injustos. La guerra va a ser los fieles contra los infieles, los santos del Altísimo contra los impíos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Y algunos dicen, ay pastor, a mí me da miedo. Ojalá que el Señor me ponga a descansar antes de eso. Hermanos y hermanas, no se imagina ustedes lo que significa vivir para vindicar el carácter de Dios. Óigame, hermanos, qué tremendo privilegio vivir en el mundo en su peor condición y pararse en pro de la verdad, como los tres jóvenes en el valle de Dura, como Daniel ante el foso de los leones, y decir, yo amo tanto a Jesús, soy tan leal a Él, que aunque tenga que morir, muero por amor a Él. Esa es la clase de persona que Dios quiere que nosotros seamos. No va a suceder viendo televisión, ni escuchando la música que escuchamos, ni yendo al cine, ni estropeando la mente tomando café. Y usted dice, ah, pastor, somos adventistas, no hacemos nada de eso. Yeah, right. Y yo decía esta mañana, al pastor vos lo tildan de fanático. Hay lugares donde me tienen cerradas las puertas, donde no me permiten entrar. Pues el pastor Bor es un fanático, es un extremista, porque él dice que ya no hay no debemos tomar café. Entonces yo me imagino que el café se convirtió. El café antes hacía daño, pero ahora el café no hace daño. ¿Qué ha cambiado, el café o nosotros? Nosotros. Lo mismo la música. Lo que yo digo de la música, yo lo he dicho por 40 años, todo mi ministerio. Lo que yo digo sobre la dieta, lo he dicho por 40 años.
Lo que yo digo del cine lo he enseñado por 40 años. Yo tengo cassettes viejísimos que ya no están amarillos, donde ustedes pueden escucharlo. Yo no he cambiado. Pero ¿saben por qué me ven al extremo? Porque ellos se han ido tan lejos a un extremo que me ven lejos a mí. Mis hermanos y hermanas, apelo a ustedes. No salgamos de aquí y seamos los mismos que hemos sido siempre. Consagrémonos a Dios. Seamos gente de oración. Estudiemos con profundidad la santa palabra de Dios. Hablemos a otros de las maravillas de Jesús y lo que viene para que se puedan preparar. Seamos fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Fieles en asistir a la iglesia. Fieles en venir temprano a la escuela sabática. Fieles en traer a nuestros hijos a los conquistadores. Fieles en todo. Activos, ocupados, hasta que Jesús venga. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado cosas solemnes esta tarde. Te damos gracias por tu palabra y por el espíritu de profecía. Qué gloriosa bendición el espíritu de profecía. Perdónanos, Señor, por haber ignorado este don tan precioso. Te pido una bendición especial, Señor, por todos los que estamos reunidos aquí. Oh, Señor, ayúdanos a no salir de este lugar como entramos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a perseverar en la oración, a perseverar en el estudio de tu palabra, a perseverar en la testificación. Reaviva la llama en nuestro corazón. Gracias, Padre, por contestar nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas,